Muy buenas tardes a todos. Les saludo nuevamente. Gracias por la consideración, por la invitación. Espero que no estén aburridos porque vamos a volver a leer la carta de Pablo a Filemón. Vamos a leer la carta completa, puesto que es breve. Dice Pablo, prisionero de Jesucristo, y el hermano Timoteo, al amado Filemón, colaborador nuestro, y a la amada hermana Apia y a Arquipo, nuestro compañero de milicia, y a la iglesia que está en tu casa, gracia y paz a vosotros de Dios, nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Doy gracias a mi Dios, haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones, porque oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús y para con todos los santos, para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús, pues tenemos gran gozo y consolación en tu amor, porque por ti, oh hermano, han sido confortados los corazones de los santos. Por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene, más bien te ruego por amor, siendo como soy, Pablo ya anciano, y ahora además prisionero de Jesucristo, te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones, el cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil, el cual vuelvo a enviarte. Tú pues recíbele como a mí mismo. Yo quisiera retenerle conmigo para que en lugar tuyo me sirviese en mis prisiones por el Evangelio. Pero nada quise hacer sin tu consentimiento, para que tu favor no fuese como de necesidad, sino voluntario. Porque quizás para esto se apartó de ti por algún tiempo, para que le recibieses para siempre, no ya como esclavo, sino como más que esclavo, como hermano amado, mayormente para mí, pero cuanto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. Así que, si me tienes por compañero, recíbele como a mí mismo. Y si en algo te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta. Yo, Pablo, lo escribo de mi mano, yo lo pagaré, por no decirte que aún tú mismo te me debes también. Sí, hermano, tenga yo algún provecho de ti en el Señor. Conforta mi corazón en el Señor. Te he escrito confiando en tu obediencia, sabiendo que harás aún más de lo que te digo. Prepárame también alojamiento, porque espero que por vuestras oraciones os seré concedido. Te saludan Epafras, mi compañero de prisiones, por Cristo Jesús, Marcos, Aristarco, Demas y Lucas, mis colaboradores. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Amén. Bien, hermanos, habíamos tenido varios pensamientos en relación a esta carta. Primero, recordar solamente, porque yo sé que esta carta, muchos de ustedes, si no todos, han tenido la oportunidad de leerla o de estudiarla, por tanto, lo que yo pueda decir en esta hora son cosas que usted ya ha podido ir descubriendo, que el Señor le ha ido mostrando cuando usted ha leído esta carta. Sin embargo, voy a recordar algunas cosas que hemos estado diciendo. Una carta personal. Alguien me dijo el otro día que esta carta hubiera estado en el tiempo nuestro. Sería un delito leer, ¿cierto?, la correspondencia ajena, como se dice. La correspondencia ajena es desde aquel que la redacta y es para la persona a la cual está dirigida la carta. Y está penado por ley el que otra persona se meta en la correspondencia, en las cartas, puesto que es privado. Sin embargo, yo creo ni Pablo, ni Filemón, y Onésimo y quizás todos los involucrados acá en esta carta pensaron alguna vez que su carta tan íntima, desde Pablo a la iglesia que está ahí en casa de Filemón, íbamos a tener la oportunidad de leerla a cada uno de nosotros y podemos leerla todas las veces, todos los días.
hemos dicho que son tres personas involucradas principalmente, pero cuando Pablo comienza a escribir, dice, Pablo, prisionero de Jesucristo, y el hermano Timoteo. Y este joven, Timoteo, o quizás también ya adulto, Timoteo está retrocedido un par de hojas para ver cómo fue el momento en que Pablo le escribe a este hermano Timoteo y le dice a él, cuando en su primera carta le dice a Timoteo, verdadero hijo en la fe. Esa es la cualidad, la característica que resalta Pablo de Timoteo, y en la segunda carta o epístola dice amado hijo. Y es este hermano el que está acompañando ahora a Pablo cuando él está escribiendo esta carta a Filemón, al cual él dice el amado Filemón. Dijimos que del versículo 1 al 3, ¿cierto? Como está puesto acá en nuestras Biblias, es el saludo inicial del versículo 1 al versículo 3 de Pablo y Filemón de Pablo y Timoteo a Filemón y su familia y la iglesia que está en su casa. Y luego en el versículo 4 hemos dicho que Pablo comienza a escribir y a mostrar, ¿cierto?, a Dios, a aquel que es su Dios con propiedad, de relación, ¿cierto?, de conocimiento, de cercanía, y no solamente Dios así de palabra. Y Pablo dice que da siempre gracias a Dios, haciendo memoria de ti en mis oraciones. Y en cuanto a este punto, ¿cierto?, había yo comentado un ejercicio que era de recordar a los hermanos cuando uno oraba, y pensaba yo puntualmente en los hermanos que están dedicados a la obra. Más bien también se puede pensar en los hermanos que no solo están dedicados a la obra, sino también a los hermanos que están en la congregación con cada uno de nosotros. Pero siempre hacer memoria. Y aquí yo debo resaltar, no sé si está conectado por ahí, pero mi papá tiene muy buena memoria y recuerda muchas cosas con mucho detalle. La verdad que no sé qué tan así ahora sea, pero yo me acuerdo cuando era más joven, yo más niño, y mi papá tenía una memoria. Y hablo de las cosas del Señor, por supuesto, de poder llegar a los versículos, al pasaje, al detalle. Eh, entonces, ejercitar la memoria. Y una de esas maneras de ejercitar la memoria de manera práctica, cuando uno ora, es orar por los hermanos. Por eso yo les contaba la reunión pasada, en un ejercicio práctico de orar por los hermanos que están dedicados a la obra, por cada uno de ellos, por nombre, y también tener la posibilidad, la oportunidad de orar por las hermanas que son esposas de cada uno de ellos. Siempre hacer memoria de los hermanos en nuestras oraciones, y aún, por supuesto, conociendo a los hermanos, tenemos la oportunidad de orar por sus nombres, por sus necesidades, ¿sí?, por la realidad de vida que ellos tienen. Ahora Pablo está hablando a Filemón y le dice que él hace memoria a su Dios siempre. Por ti, dice, en mis oraciones. Y en el versículo 5, Pablo coloca un buen testimonio, habla del buen testimonio que tiene Filemón, porque dice que él oye, ¿cierto?, del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús, primeramente, y para con todos los santos. Y por supuesto, este buen testimonio de Filemón tiene que ver con aquel que es su Salvador. Por tanto, Filemón, en gratitud al Señor Jesucristo, se habla, se oye, ¿cierto? Y se ve también acerca del amor que tiene Filemón para con su Señor, de la fe también que tiene para con su Señor, y luego dice que todo eso se muestra, o se demuestra más bien, en que también se ve que es para con todos los santos. Y en ese punto, ¿cierto? Por supuesto que no nos referimos a ninguna imagen, sino a hermanos como nosotros que hemos sido alcanzados por el Señor Jesucristo, hombres y mujeres en todo lugar, que hemos creído en Jesucristo, que le hemos recibido como Salvador, hemos sido santificados por Jesucristo, por su muerte, por su sangre derramada, por su resurrección, por la obra completa de Jesucristo,
hemos sido santificados, entonces, y aquí estos santos que son nombrados en este versículo 5 son a los hermanos a los cuales Filemón hace bien, a los cuales Filemón le demuestra su amor, a los cuales Filemón le demuestra el amor que él tiene para con Jesús, para con Dios su Salvador, y también mostrado a sus hermanos. Por eso dice luego, para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús. Y aquí habíamos comentado, ¿cierto?, en palabras más sencillas, y también yo di la oportunidad, pero no el espacio, así que puede ser también ahora, de que algún hermano pueda explicar con mayor sencillez quizá este versículo que lo que yo veo para mí es el más difícil de toda la carta, pero Filemón está ahora leyendo y Pablo le está escribiendo y le dice para que la fe que es demostrada desde la persona de Filemón a sus hermanos, para que esa fe que él demuestra sea eficaz por causa de Jesucristo. Filemón ama a Jesucristo, ama a Dios, y ese amor él lo demuestra a sus hermanos. Entonces, para que este acto de que Filemón ama al Señor y ama a sus hermanos, para que eso no sea empañado por ningún motivo, para que sea eficaz, como dice ahí, ¿cierto? Por causa del nombre de Cristo Jesús, es lo que él va a presentar a continuación después en el versículo 8, 9 y 10 en adelante. Pero ahora también Pablo vuelve a decir algo importante de buen testimonio porque dice, pues tenemos gran gozo y consolación en tu amor, porque por ti, oh hermano, han sido confortados los corazones de los santos. Aquí nuevamente es cierto, los hermanos, este grupo de hombres y mujeres de todo lugar, hermanos creyentes, varones y mujeres también, a los cuales la Biblia dice que son santos. Hemos sido santificados eh, por la obra del Señor Jesucristo. Y aquí lo que se destaca de Filemón es que él conforta a sus hermanos. Él conforta. Ahí hay un trabajo, ¿cierto? Un trabajo especial en el Señor. Yo creo que todos deberíamos tener esta cualidad de confortar o deberíamos tener, no sé si llamarlo capacidad, pero hermanos, cuando los nuestros, cuando los otros, que son nuestros hermanos, están en aflicción o necesitan que llevemos sus cargas, como dice la Escritura, deberíamos tener esta capacidad de confortar a nuestros hermanos, y no solamente confortar muchas veces a aquellos con los que tenemos mayor afinidad, sino para con todos los hermanos, ¿cierto? Como Dios nos ha enseñado, sin hacer acepción de personas, sin dejar a nadie afuera, a todos nuestros hermanos por igual, tenemos la posibilidad de confortar los corazones. Y esta pregunta, sin respuesta, usted, cada uno de nosotros la puede guardar y luego la puede responder con sinceridad delante del Señor. ¿Cuándo fue la última vez que yo conforté el corazón de un hermano? ¿Cuándo fue la última vez que yo conforté la vida, ¿sí?, de un hermano o de una hermana que estaba con alguna necesidad o aflicción o dificultad? Y por supuesto el Señor nos colocó ahí en el momento preciso. Quizás no vamos a estar a la altura de Filemón, porque Pablo está escribiendo y dice que él ha escuchado mucho del amor, de la fe, de lo que él demuestra hacia sus hermanos, y ahora más encima, para seguir haciendo crecer todo esto, dice, tenemos gran gozo y consolación porque por ti o por tu amor han sido confortados los corazones de los santos. Entonces, tremendo testimonio de, de Filemón que Pablo ha dejado aquí también el Señor registrado en su palabra, pero un tremendo testimonio de un hermano. Se piensa, ¿cierto?, de un hermano muy, muy acomodado en lo económico, puesto que tenía esclavos, y aquí es donde entra ahora Onésimo, que ya hemos dicho que es una persona, hasta ese momento, un esclavo de Filemón que ha escapado lejos. Otra cosa
que yo dije era que al menos aquí en esta carta no se indica cuál es el motivo por el cual Filemón ha tenido que escapar, si es que ha robado, como algunos creen, si es que ha faltado a la verdad, si es que ha defraudado a su amo, Filemón, o simplemente por querer escapar. Cualquiera sea el caso, la verdad es que Filemón se le ha escapado su esclavo. Y como amo, Filemón tiene todas todas las de la ley, como se dice, que él puede castigar duramente a este esclavo por haber escapado, inclusive llegando a la muerte. Entonces tenemos a Onésimo que ha escapado lejos, muy lejos, y también comentamos que Onésimo, de alguna manera, ¿cierto? De alguna manera él escucha en un momento, esto es lo que sabemos, que Onésimo ha escuchado del Evangelio que Pablo ha predicado y dijimos que había sido cautivado por ese Evangelio y Onésimo recibe a Jesucristo. Y aquí dice, te ruego por mi hijo Onésimo, en el versículo 10, a quien engendré en mis prisiones. Pablo estaba en la cárcel, eso es seguro, Pablo estaba en la cárcel, pero de Onésimo no sabemos nada, si Onésimo había caído en la cárcel o por la libertad que Pablo tenía de salir quizás, de tener mayor espacio, Pablo predicaba a viva voz o de alguna manera el Evangelio y finalmente Onésimo se convierte al Señor. Pero sea como haya sido el escenario de cómo pasaron las cosas, Pablo estuvo ahí, en el mismo lugar, y Onésimo tuvo la oportunidad de escuchar del Evangelio y fue cautivado cuando debe haber escuchado acerca de Jesucristo, el Hijo de Dios, que descendió del cielo para dar su vida en rescate en la cruz, para salvar a todo aquel que en él cree. Y eh, como Pablo también ha dicho, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Palabras como esas debe haber escuchado Onésimo, seguramente, hablando acerca de que Dios mismo desde lo alto descendió, se humilló, tomó forma de siervo, forma con un cuerpo humano, ¿cierto? Quizás, como se dice, semejante al nuestro, pero sin pecado, solamente para morir y dar su vida en la cruz en rescate por hombres y mujeres pecadores, todos merecedores de la condenación, merecedores del castigo eterno, pero que Cristo Jesús ha venido al mundo para salvar a los pecadores. Y luego Pablo ahí en Timoteo termina y remata esa predicación, porque es una predicación ese versículo, tanto contenido. Él dice, de los cuales yo soy el primero. Palabras así debe haber escuchado Onésimo. No estoy diciendo que haya sido ese pasaje, pero si Pablo, el Señor, le había utilizado para escribir tan profundamente lo que hemos podido leer aquí y en otras cartas, imagínense cómo tiene que haber sido escuchar así en persona a Pablo hablando de Jesucristo y como él dijo, no con palabras bonitas ni rebuscadas ni palabras difíciles, sino palabras sencillas, como él dijo, solamente quiero hablar de la cruz de Cristo cuando yo me toca hablar. ¿Se acuerda de eso? Pablo no quería ocupar palabras rebuscadas, él quería ser sencillo y mostrar solamente la cruz de Cristo. Entonces, Onésimo debe haberse cautivado con ese mensaje del Evangelio. Ha creído en Jesucristo, ha visto su vida desarmada, así su vida triste, penosa por causa del pecado, y no solo por ser esclavo, sino que él ha de haber entendido que el pecado que había en su vida lo había alejado con Dios. Por tanto, ahora él miró a Jesucristo y le ha recibido como Salvador. Y si en esta hora hay alguien que todavía no es del Señor, ¿no te sientes tú cautivado
por el mensaje de salvación en el cual Jesús, el Hijo de Dios, ha venido de lo alto, ha descendido a este mundo malo, para entregar su vida y derramar su sangre en aquella cruz de vergüenza, luego ser sepultado y al tercer día ser levantado de entre los muertos, como el primero de todos. Versículo 8, por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene, más bien te ruego por amor. Habíamos comentado, ¿cierto?, la sencillez de Pablo, cómo él busca las palabras apropiadas para hablar a su hermano, porque él, Pablo, apóstol, dice él, tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene, más bien te ruego por amor. Entonces, nuestro hermano Pablo, porque eso es lo que es él, también es nuestro hermano Pablo, él nos dice, yo, el apóstol Pablo, que venía de camino y que el Señor salió ahí con esa luz resplandeciente, él no coloca ninguna credencial, solamente él dice, prisionero de Jesucristo. Más bien te ruego por amor, siendo como soy Pablo ya anciano, y ahora además prisionero de Jesucristo. Entonces Pablo, como un hermano bien me dijo, Pablo para tocar y para hablar del tema de un esclavo, él se presenta como prisionero. Entonces le ruega 2 veces y le dice, te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones. Ya hemos hablado acerca de ese versículo. Versículo 11, el cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil. Y en cuanto a esto, habíamos dicho también, habíamos hecho una pequeña comparación, un ejercicio con lo que es la vida antigua, pasada, y la vida presente y futura, sin Cristo y con Cristo. Y hayamos visto entonces que una persona sin Cristo es inútil y una persona con Cristo viene a ser útil. Comentamos también que podría ser un muy buen ingeniero, muy conocedor, muy capaz para las cosas que se necesitan en este mundo. Sin embargo, si esa persona no tiene a Cristo, es inútil. Esa persona no puede ayudar en la obra del Evangelio, no puede predicar el Evangelio porque no conoce al que es el centro del Evangelio. Es inútil. Una persona sin Jesucristo, por mucha disposición que tenga, no sirve de nada, es inútil. Una persona con Cristo, por lo tanto, al caso contrario, una persona con Cristo es una persona que es útil en la obra, en las manos del Señor, y esto es lo que le pasó a Pablo. Pablo, celoso, religioso, pero sin Jesucristo, era inútil, y ahora, con Jesucristo, dejando atrás la religión, una relación real con Jesucristo, ahora viene a ser útil. Y vaya que ha sido útil Pablo, ¿cierto? Cuando uno mira la Escritura, qué útil fue Pablo en las manos del Señor, cuánto material, cuánta palabra del Señor dejó registrada acá, siendo guiado, ¿cierto?, por el Señor mismo, para que todo lo que está acá en este libro, nosotros hoy podamos comentarlo como en esta hora, podamos leer, releer, escuchar. Por tanto, qué útil es y ha sido nuestro hermano Pablo en las manos del Señor. Sin Cristo, inútil; con Cristo, muy útil. Por tanto, ahora Pablo, hablando, y le dice a Filemón, le dice que le ruega, te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones, el cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil, el cual vuelvo a enviarte. Esas palabras, el cual, Onésimo, el cual vuelvo a enviarte. Habíamos dicho, ¿cierto?, que
Pablo estaba acá intercediendo, y habíamos hablado acerca del Señor Jesucristo como el mejor intercesor, ¿sí? Como el mejor intercesor, Pablo, eh, como cuando aquí dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Y Pablo lo que está haciendo acá es intercediendo por quien ahora también es su hermano, Onésimo, ante su otro hermano, Filemón. Por tanto, lo que Pablo quiere, Pablo no pide ningún antecedente, Pablo no se preocupa de buscar a ver qué fue lo que pasó, vamos a ver qué tan grave fue, de querer indagar cuál fue el problema. Lo único que Pablo quiere hacer es arreglar el problema. ¿Sí? Pablo no se interesa en saber más detalles, sino que Pablo está interesado en arreglar el problema. Y él redacta esta carta muy breve para que Onésimo pueda volver donde aquel que es su amo, Filemón, y Pablo dice para que le reciba. Hemos leído en el versículo 16, no ya como esclavo, sino como más que esclavo, como hermano amado, mayormente para mí, pero cuanto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. Pablo entonces está interesado en arreglar el problema y eso es exactamente una muy buena figura, una muy buena ilustración para lo que ha sido Jesucristo en nuestra vida, porque cuando Él miró nuestro problema, el Señor no se interesó en querer así restregarnos en la cara nuestra pésima situación o condición. Él se ha mostrado como aquel que puede perdonar pecados. Él miró nuestra triste condición, merecedores de la condenación, pero junto con eso mostró su real interés en arreglar el problema. Jesucristo ha muerto en la cruz para perdonarnos nuestros pecados, para limpiar nuestra alma y para poder llevarnos a Dios. Él no solamente ha venido acá para mostrar, para hacernos ver nuestros errores, nuestros pecados, sino ha venido con la real intención de arreglar el problema. Y aquí Pablo, hay algo que a mí me agradó mucho cuando el Señor me mostró aquello, porque cuando uno lee la carta y la lee varias veces, uno se da cuenta de que Pablo en ninguna parte pide perdón, Pablo en ninguna parte de la carta le pide que le perdone, o más bien que Pablo mismo pide perdón en nombre de Filemón. Pablo intercede, envía esta carta, le pide que le reciba, pero era trabajo, era la responsabilidad de Onésimo hablar una vez entregada la carta, una vez llegado allá. Onésimo también tiene que haber tenido palabras para Filemón, porque lo había defraudado, había escapado. Entonces, Pablo hace su parte, pero Onésimo también debió haber hecho lo suyo. Esto nos muestra de una pequeña manera a Jesucristo intercediendo, muriendo en la cruz en nuestro lugar, para pagar por nuestros pecados, todos, pero cada uno de nosotros un día, y esto es lo interesante, esto es lo hermoso, porque con saber que Jesucristo murió en nuestro lugar para perdonar nuestros pecados, fue responsabilidad de cada uno el mirar su condición perdido y de aferrarse a la obra de salvación en la persona de Jesucristo. Y con nuestras propias palabras
cada uno un día distinto, una noche o una mañana o una tarde o madrugada especial, cada uno de nosotros tuvo que decirle al Señor Jesucristo que le recibía como Salvador, que le creía que Él había muerto, ¿cierto? Que había muerto por cada uno de nosotros en aquella cruz. Hermano, si usted puede recordar, hermana también, el momento en el cual usted recibió a Jesucristo. Qué momento más glorioso. Nadie leyó nada escrito, nadie leyó una proforma, cada uno desde su corazón, con palabras sinceras, algunos de rodillas, otros de pie, otros sentados quizás, otros llorando. Hemos recibido a Jesucristo con nuestras palabras y le hemos dicho al Señor que creemos que Él murió en nuestro lugar, que Él fue nuestro sustituto, que Él fue aquel que intercedió por nosotros, aquel que quiso arreglar nuestro problema del pecado. Entonces, Jesucristo que ha muerto en la cruz, uno al ver estos versículos, a mí me pasa, no sé si a usted le pasa, yo digo, ¿cómo puede haber personas todavía que no puedan mirar a Jesucristo muriendo por ellos en la cruz, que ha intercedido por todos y cada uno delante de Dios, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna? ¿Cómo es posible todavía que haya alguien en esta hora que no se rinda a los pies de Jesucristo, que no se cautive por el mensaje del Evangelio? Jesucristo que ha descendido de lo alto para entregar su vida, para pagar por todos y cada uno de nuestros pecados. Y como mi papá siempre dice, por nuestros inmundos pecados, por los pecados más grandes y por los pecados más chicos, como usted lo quiera llamar, por todos nuestros pecados, Jesucristo, el Señor, ha muerto. Él, cual ofrenda grata, ha sido clavado en cruz para pagar por el pecado de todos nosotros. Ante esa gran verdad, ¿cómo no decir gracias, Señor, porque tú moriste por mí, no mereciéndolo? No merecíamos que el Señor intercediera por nosotros, no merecíamos que Él entregara su vida. Sin embargo, Jesucristo ha muerto una vez y para siempre en nuestro lugar y ha sido nuestro mejor intercesor. Pablo está intercediendo por su hermano para arreglar el problema que había de separación. Jesucristo hizo la obra completa y perfecta para juntar a todos nosotros que estábamos separados con Dios. ¿Cómo no dar gracias entonces? Porque Jesucristo ha descendido de lo alto para entregar su vida en nuestro favor. Gracias, Señor, es lo que podemos decir en esta hora por lo que tú has hecho. Gracias, Señor, porque viniste y entregaste tu vida en rescate por mí. Y cada uno podemos decirlos de esa manera. Pablo dice, hablando de Onésimo, el cual vuelvo a enviarte. Y eso es lo que hace Jesucristo con cada uno de nosotros. Esto es lo que hace el Señor cuando le creemos a Él, le hemos recibido como Salvador. Él nos da muchos beneficios. Uno de esos beneficios son perdón de pecados, vida eterna, salvación completa, perfecta, pero también, como Pablo escribe acá, con respecto a Onésimo, el cual vuelvo a enviarte. Jesucristo nos lleva de vuelta a la presencia de Dios, a la comunión que se cortó e interrumpió allá en el huerto del Edén. Entonces, habíamos también leído un pasaje la vez pasada en Isaías 55:6. Buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuelvas a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Esta carta de Filemón, hermanos y amigos,
tiene que ver con el perdón, por una parte. Y es hermoso ver cómo la Escritura muestra a Dios como aquel que es amplio en perdonar. Pablo está buscando que Filemón perdone a Onésimo y que le reciba de vuelta, más que como un esclavo, como un hermano, como un integrante de la familia. Jesucristo se ha encargado y ha hecho todo lo que tiene que hacer para que cada uno de nosotros, perdidos, lejos, errantes, podamos volver a estar en comunión con el Señor. Y Él nos ha mostrado a Dios, el cual es amplio en perdonar. Por eso, si en esta hora hay alguien todavía que no tiene una relación con Dios a la manera de Dios, a la forma que Él quiere que sea esa relación, si tú tienes a un Jesús, vamos a llamarlo así, a un Jesús especial, simpático, amigo, buena onda, ese no es el Jesús que la Biblia muestra. Si tú tienes un Dios que te ayuda en los problemas como un botón de emergencia, ese no es el Dios que la Biblia muestra. Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y esa verdad es la que queremos presentar y dejar nuevamente. Jesucristo, el Hijo de Dios, que ha venido para ser el Señor y Salvador de todo aquel que en Él cree, a la manera de Dios. Si tú quieres tener una relación con Dios, entonces Jesucristo es el camino, Jesucristo es la manera, a la manera de Dios. No a nuestros pensamientos, como yo lo creo, como a mí me parece más idóneo, más cómodo, sino a la manera de Dios. Una última cosa, ante toda esta intercesión que Pablo hace, dice, y si en algo te dañó o te debe. Y lo que comenté delante, Pablo no se preocupa en los detalles. ¿Qué fue lo que pasó? Cuéntame qué fue lo que pasó. Él está intercediendo y ahora dice, y si en algo te dañó o te debe, si es que está esa posibilidad, dice, ponlo a mi cuenta, ponlo a mi cuenta. Yo, Pablo, lo escribo de mi mano. Yo lo pagaré. Y esto es, de alguna manera, lo que el Señor Jesucristo hizo. Cuando vimos nuestra tremenda deuda, imposible de pagar, imposible de alcanzar en esta vida y en muchas otras más de poder pagar. Todo lo contrario. Si tuviéramos más vidas, serían más años de pecado. Jesucristo ha descendido de lo alto y cuando Él va camino a la cruz, Él pensó en ti y está como Pablo ahora diciendo, yo lo pagaré. ¿Cómo no querer, cómo no querer recibir esas palabras del Señor Jesucristo diciendo, yo lo pagaré? Todo lo que has pecado, todo lo que has deshonrado a Dios, todo lo que has defraudado a Dios, todo lo que has hecho que al Señor le ha ofendido en gran manera, yo lo pagaré. Qué tremendas palabras, qué tremendo intercesor tenemos, Jesucristo, el Hijo de Dios. Hermano, usted ha tenido la oportunidad de mirar a Jesucristo diciéndole, yo lo pagaré. Pero puede que haya alguien aquí en esta hora que todavía está con su deuda sin pagar, que todavía está con la carga de pecado en su espalda. Jesucristo ha dicho, yo lo pagaré. Y Él lo pagó completamente en la cruz. ¿Cómo no tomarse entonces de ese pago completo, perfecto, que el Señor Jesucristo ha realizado en la cruz? Y un último punto antes de terminar, no quiero dejar de decirlo, en el versículo 13 de esta carta
yo quisiera retenerle conmigo, dice Pablo, para que en lugar tuyo me sirviese en mis prisiones por el Evangelio. Pablo le está diciendo a Filemón, hablando de Onésimo, yo quisiera que él se quede conmigo aquí en la cárcel donde yo estoy, para que él, en lugar tuyo, me sirva. Pero dice por el Evangelio, ¿eh? Él no está buscando a alguien que le sirva como un mayordomo en sus comodidades, en sus casas lujosas, como vemos que sucede hoy en día con hombres que predican un pseudo evangelio y hablan de la prosperidad y se aprovechan por causa del evangelio. El corazón sincero de Pablo es que Onésimo también pueda servirle, así como Filemón, por causa del evangelio. Para que el evangelio sea propagado, para que el evangelio sea puesto en los oídos de otras personas, ese es el propósito de Pablo. No es enriquecerse a costa del evangelio. Recordemos que Pablo tenía una muy buena situación, hablaba bastantes idiomas, era una persona distinguida, y él todo eso lo tuvo como nada por causa del nombre de Jesucristo. Y en el versículo 14 dice, pero nada quise hacer sin tu consentimiento, para que tu favor no fuese como de necesidad, sino voluntario. Lo que está haciendo Pablo acá está considerando a aquel que es su hermano. Pablo, yo lo voy a decir así, le está diciendo, yo con toda la autoridad que tengo, perfectamente podría haber dejado conmigo acá a Onésimo para que él me sirviera, pero aquí viene entonces que Pablo está considerando a su hermano, le dice, nada quise hacer yo sin tu consentimiento, con tu consentimiento, o sea, que tú digas que sí, que él esté de acuerdo. Nada quise hacer sin tu consentimiento para que tu favor no fuese como de necesidad, como de obligación impuesta, sino voluntario. Y hermanos, esa palabra, voluntario, siempre se dicen, se buscan voluntarios para tal cosa, se necesitan voluntarios, ¿sí? Usted ha escuchado muchas veces eso, voluntarios para donar sangre, voluntarios para hacer el aseo, voluntarios, siempre voluntarios. Y hermano, nuestra vida más que voluntarios, nosotros no somos voluntarios, nosotros tenemos que responder por amor a aquel que nos amó mucho más, a tal punto de dar su vida para el perdón de nuestros pecados. Y nosotros tenemos que responder con amor a todo ese tremendo amor que el Señor nos ha demostrado. Entonces, si hay que ir a predicar el Evangelio, por amor a las almas y por amor al Señor Jesucristo, que me amó y se entregó a sí mismo por mí. Nada, ¿cierto? Como dice aquí, nada forzado, nada impuesto, sino solamente respondientes al amor que el Señor Jesucristo nos ha demostrado. Si predicamos el Evangelio y vamos a algún reparto y vamos a alguna campaña, por amor al Señor Jesucristo que entregó su vida por mí, por amor a las almas que se están perdiendo. Nada entonces impuesto, nada a la fuerza, nada porque sea obligación que se tiene que hacer, sino por amor a aquel que nos amó mucho más, Jesucristo el Señor, aquel que nos amó y se entregó a sí mismo por cada uno de nosotros. Quedémonos entonces, hermanos, con estos pensamientos. Cada uno podrá seguir leyendo esta carta y encontrando muchos más detalles, muchas más enseñanzas, ¿cierto? Acerca de la intercesión, del perdón, de, del servicio, de la restauración. Qué, qué tremendos temas que el Señor nos ha dejado en tan pocos versículos, en esta pequeña carta en realidad, que ha sido dejada para nuestra vida de creyentes hasta que el Señor venga. Hermanos, muchas gracias por la oportunidad, por su tiempo. Que el Señor
les bendiga a cada uno y les guarde. Muchas gracias.